¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Café Pendiente que hoy, la verdad, tenemos la oportunidad de compartir con la sonrisa más pícara del cine, del teatro y de la televisión de este país. Y además tiene sello vallisoletano. Y como la obligación pues le ha traído de regreso a casa, también ha tenido a bien compartir con nosotros este espacio, este tiempo de charla y de conversación, el actor vallisoletano Roberto Enríquez. ¿Qué tal? Muy bienvenido. ¿Qué tal, Reyes? Bienvenido Encantado. a casa. Muchas gracias. De vuelta a casa, oye, porque a veces la obligación y el trabajo pues tiene estas cosas que te ha traído a casa Claro, de vuelta. A veces el pisuerga pasa por Valladolid. A veces, bueno, y estos días pasa muy bien. Pasa, además. efectivamente, estos días pasa bien lleno. Pasa bien lleno. Oye, Sí, ¿cómo has sí. visto la ciudad? ¿Cómo es regresar a casa? Mira, si te soy sincero, todavía no he visto la ciudad porque he bajado del tren y me han traído directo aquí. La he visto un poco más húmeda, como es Sí. normal, pero lo que sí que he percibido cuando se estaba acercando el tren aquí, cosa que no es habitual, es todos los campos previos a llegar a Valladolid, anegados completamente de agua, los caminos anegados Sí, de agua, sí. el afluente de los ríos bastante caudaloso, o sea que eso es lo que sí que he podido percibir. Ahora cuando terminemos la entrevista me pasaré por Valladolid y ya si quieres luego te cuento. Vas a pasar por Valladolid, vas a Hombre. pasar, claro, porque has vuelto a tu casa para representar esas amistades peligrosas en ese Teatro Calderón. Bueno, una obra de teatro basada en una obra del siglo XVIII, con una revisión también muy actual y muy moderna, pero en el fondo, por desgracia, muy actual, de máxima actualidad. Y no sé si decir afortunadamente, porque sobre la mesa el poder, el dinero, las clases altas que hacen lo que quieren con las más bajas, más de actualidad no habéis podido estar sobre la palestra, ¿eh? Es que lo bueno de los clásicos es que nunca pasan de moda precisamente por eso, porque están hablándonos constantemente, interpelándonos en el momento en el que estamos. Es increíble, sí. Y una persona me decía hace poco, quizá en este momento sea más de actualidad que en ningún otro. Digo, lamentablemente, en la historia de la humanidad hemos evolucionado en otras cosas, a nivel tecnológico, a nivel científico, lo que quieras, pero a nivel moral no. Entonces estamos siempre en la casilla de salida. Y esto, pues sí. ¿Qué te puedo decir, no? Hablamos, por ejemplo, de los papeles de Epstein o cosas así, donde poderosos tienen absoluta impunidad para hacer lo que quieran y en unos juegos bastante pornográficos, ¿no? Entonces, sí, la pieza tiene toda la actualidad y luego que es una pieza que viene desde 1700 y pico representándose porque es que es maravillosa, tiene una construcción maravillosa. Estaba yo pensando que casi estos jueguitos del señor Balmón y la condesa de Merteuil, que casi son una risa al lado de lo que incluso hemos llegado a poder ver a lo largo de la historia. Oye, ¿cómo es ponerse en esa piel? No pude evitar, tener en ese recuerdo esa cara de John Malkovich. Sí. Y entonces dije, hombre, pues mira, pues viene aquí Roberto a darle un poco nuestro sello español y vallisoletano de Claro paso. que sí. ¿Cómo ha sido eso? Esto ha sido maravilloso porque, como te digo, es una pieza increíble que se viene representando desde hace tantos años porque es perfecta, es maravillosa, es imperecedera y no dejamos de revisitarla, ¿no? Entonces este personaje, junto con el vizconde de Valmont y la marquesa de Merteuil, son en la pieza estos dos seres que se encargan de manipular al resto, ¿no? De todas formas, a mí me ha gustado construir el personaje. Por supuesto, desde este depredador que utiliza víctimas para sus juegos y que se cuelga medallas socialmente y que es un enfant terrible, pero el punto de partida que propone el autor es un tipo que tiene una herida, que está como con un vacío existencial. Le dice en la primera escena a la marquesa de Merteuil, le dice, es que yo ya no me emocionan estos juegos fríos y superficiales que tenemos, necesito pasión verdadera. Por eso se fija un objetivo dificilísimo, que es la que llaman la presidenta Madame de Touruel, una mujer conocida por sus principios inquebrantables y el amor a su marido y todo lo demás. Y necesita como una especie de yonki que necesita su chute para poder sobrevivir. Entonces, desde este sitio, no desde un sitio de desapego, sino desde un sitio de un tipo que lo necesita, ¿no? Es desde donde he construido este personaje tan maravilloso. Y bueno, estamos viendo ese tráiler, no vamos a ver miriñaques, ni puñetas, ni pelucas, ¿no? Es que tiene ese matiz moderno que yo creo que le da un puntito, bueno, casi más cercano incluso. Totalmente. David Serrano, que es nuestro director, que es como el rey Midas del teatro, del cine, es un tipo brillante.
se quiso alejar completamente de esta película que todos tenemos en la retina, no solo la película, sino que la propia novela. Milos Forman hizo otra película que se llamaba Valmont, yo qué sé, Heiner Müller, el dramaturgo contemporáneo, ha escrito también una obra de teatro sobre esta misma novela. Toda esa iconografía es en el barroco, ¿no?, en el siglo XVIII. Y nuestro director ha querido huir de eso completamente, buscar obviamente una clase social a la que pertenecen, pero con una lectura absolutamente actual, un espacio vacío donde las escenas se van sucediendo en una suerte loca, vertiginosa, y le da un ritmo yo creo que muy importante. Bueno, luego vamos a hablar de tus personajes, que también han sido muy variados y tienen también otra reflexión, pero quiero volver al Teatro Calderón. Sí. Vuelves al Teatro Calderón, sí. Que no será la primera vez que actúas allí. ¿Recuerdas la primera? Oh, sí, sí. ¿Sí? Es que mira, precisamente acabas de pinchar en hueso, porque es que claro, siempre venir a Valladolid es una suerte, siempre venir a alguno de sus maravillosos teatros que tiene, que yo siempre lo digo a mis compañeros, digo, ¿qué ciudad de provincias conocéis que tenga tantos teatros en activo? Es brutal. Nuestra ciudad en ese sentido no se puede comparar con ninguna otra, te lo aseguro. Pero venir al Teatro Calderón, pues mira, la primera obra profesional que yo hice, recién egresado, bueno, era el montaje de final de carrera de la Escuela de Arte Dramático, era Como gustéis, y lo representamos en el Calderón. Entonces, cualquier teatro es maravilloso, pero subirte al Calderón es la catedral del teatro, ¿no? Entonces lo recuerdo perfectamente la primera vez, la segunda y la tercera, y he pasado muchas veces por ese teatro. Puedo pensar que fue incluso antes de la Reforma. Por supuesto. Y entonces han cambiado mucho las cosas también. Hay una primera vez también después de esa reforma le dio ese brillo que se merece. Yo es que, claro, me preguntas y tengo que hablarte con sinceridad. Estéticamente el teatro ha cobrado ese brillo que se merece, pero yo, que soy un trabajador del teatro y trabajo dentro del teatro, me quejaría de la acústica, ¿sabes? El Teatro Calderón, antes de la Reforma, era un teatro que tenía una acústica que tú te ponías en el proscenio y hablabas en sottovoce, le hablabas a tu compañero, le hablabas así. Y eso lo registraba, tenía una acústica perfecta, tenía los bajos inundados, o sea, es que era un teatro increíble, merecía una reforma, pero no siempre los arquitectos trabajan con eso, con la acústica, que es algo muy importante. Sigue siendo un teatro que es muy buen teatro, pero es que antes tenía una acústica perfecta que ahora no tiene. ¿Pensáis que no? Bueno, pues no, en comparación con como los profesionales de ello, que trabajáis con vuestra voz y trabajáis es un elemento muy importante. Sí, sí, en comparación con antes de la Reforma, no, porque es que te digo que era un teatro que, a pesar de su dimensión, que es un teatro, no sé qué aforo puede tener, 1000 y pico localidades seguro, pero... No sé si tantas, ¿eh? O muchas, 900, 800, muchas. Es el teatro, uno de los teatros más grandes de aquí, de nuestra ciudad, ¿no?, por no decir el más grande, quitando el auditorio, teatro. Pero es que tenía una acústica perfecta, que es cosa que ahora pues exige un poco más, ¿no? Bueno, habría que plantearlo, habría que trasladarlo. Claro. Llamaremos a 010 a Venga. ver lo que nos cuentan. Mira, me están diciendo los compañeros, 1141. Gracias, chicos, es que les tengo ahí siempre al quite, muy atentos. Muy bien, buen equipo. Bueno, y hablabas de ese obra de teatro fin de carrera, sí, porque aquí fue donde empezaste, bueno, tú viniste de Favero, tu familia vino de Favero a León, como muchas familias llegaron aquí, somos esas primeras generaciones que ya nacieron en Valladolid. Exacto. ¿Qué recuerdas de tu infancia, ya adolescencia, en el barrio de Los Pajarillos, y de esos primeros años en los que ya empezaste a estudiar arte dramático? ¿Dónde empezó ese gusanillo y cómo acabaste en esa escuela? Sí, bueno, lo recuerdo aquí como algún poeta dijo en algún momento, nuestra patria es la infancia, ¿no? Sí. Y lo recuerdo todo, o todo lo importante, por supuesto, porque mis padres, yo vine de muy pequeñito aquí. Entonces empecé la primaria, los párvulos los empecé aquí, luego en mi colegio. Tú eres de claro, GB, sí, ¿no? de GB, por supuesto. Luego en el Santiago López, sí, bueno, en fin, lo recuerdo todo en mi barrio de Pajarillos y lo recuerdo, mis recuerdos son, ¿qué te puedo decir? Un barrio en construcción, con efectivamente muchas familias que venían de otros pueblos de Castilla y León, y de pueblos también de Valladolid, ¿no? Trabajadores que venían a la gran capital a buscar un futuro mejor para sus hijos. Mis padres venían buscando una universidad, ¿no?, para sus hijos, entonces Valladolid era el sitio perfecto.
Y ahí, en ese páramo que era por aquel entonces Los Pajarillos Bajos de la calle, empezó siendo particular de Pelícano, no teníamos casi ni calle, y luego era una calle chiquitita y luego ya se llamó Calle Oca. Y aquello era un páramo porque era un barrio en construcción, pero aparecieron los salesianos en Los Pajarillos Altos. Entonces un amigo me dijo, ¿tú sabes qué están haciendo ahí? Hay un centro cultural donde hacen guitarra, hacen teatro, hacen fútbol, hacen no sé qué. Y entonces yo me pasé por allí y aquello, en el barrio no había nada, por supuesto. Claro. Entonces me pasé por allí y había toda aquella cantidad de ofertas maravillosas de ocio. Entonces empecé a frecuentar ese sitio, había un grupo de teatro en el cual me metí, muy de pequeñito, de una manera... Me metí en todo, me metí en guitarra, Probaste. probé de todo, en teatro, Como hicimos en todos, arcilla, ¿no? sí, efectivamente. Ahora, ¿dónde me quedo? Pero donde era menos manta parecía ser que era en teatro. Entonces, pues empecé, ahí fue donde nació, yo creo, mi vocación, porque de una manera inocente, con un cura maravilloso que se llamaba Siro. Bueno, por aquel entonces no era cura y ahora creo que ya no lo es, ¿no? Pero ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Y ahí dijiste que, mira papá, que sí, que voy a estudiar, pero no lo que tú tenías pensado. Y te metiste Exacto. de lleno. Sí, de una manera natural, porque yo empecé, ya te digo, pues como una cosa de ocio, un grupo que luego fue a más. Empecé con mi amigo Ricardo Vicente, que éramos calle con calle, y empezamos en el mismo grupo de teatro, pues a hacer cursos, seminarios, ya nos enteramos de la existencia de la Escuela de Arte Dramático, hice las pruebas para entrar y ahí, bueno, pues una vez que yo ya entré en esa escuela y vi todo ese panorama que me pareció el paraíso, Me ¿no? quedo. Claro, Y te yo dije, quedaste. de aquí no me echan ni con agua caliente. Luego ya te fuiste a Madrid a ampliar esa formación en la escuela William Layton. Es muy conocida, ¿no? Muchos actores os habéis formado allí y allí ya empezó tu carrera. Sobre todo teatral, Luego ha sido ya, vamos a ir yendo de un sitio a otro. Sí. Sobre todo teatral, por alguna razón, luego saltas a la televisión, pues por trabajo, por modas, o ¿cómo ha sido un poco esa trayectoria? Pues mira, eso fue pues yo creo que el golpe de fortuna más importante que he tenido en mi carrera. Ops, me acabo de tocar el micrófono, perdón. Porque yo, recién egresado de la escuela, me fui a Valladolid a seguir ampliando mis estudios, como tú bien dices, y iba a la escuela de William Layton. Madrid. ¿He dicho Valladolid? Sí. A Madrid, ¿no? Entonces era una escuela privada de un americano, un norteamericano, que había fundado aquí su escuela y daba clases y tal y cual. Y como muchos actores de muchas provincias de España, pues yo iba para allá, ¿no? Era un crisol. Y entonces yo ya había hecho el año anterior un seminario que se había que hacer para que te cogieran, y cuando yo ya había buscado incluso piso para estar allí para mis compañeros, que iban unos compañeros también de la escuela, íbamos a emprender todos la aventura madrileña, pues me llama Charo Amador, que era mi profesora de interpretación de la escuela y ayudante de dirección de José Carlos Plaza en el Centro Dramático Nacional, y me dice, oye, José Carlos acaba de convocar unas pruebas para un personaje muy pequeño que va a aparecer en Hamlet, que lo hacía José Luis Gómez, Ana Belén, Berta Riaza, Alberto Closas, Rafael Alonso. Yo qué sé, Siento la emoción. No. Entonces me dice, unas pruebas que van a hacer, necesito un actor joven, yo tenía 21 años. Digo, ay, Dios mío, a mí se me cayó el teléfono al suelo, y yo temblando, digo, pero ¿cómo voy a hacer yo esto, Dios mío? Y entonces, pues me presenté a la prueba junto con otros cuantos actores y tuve la fortuna de que me cogieran a mí. Y ahí empecé, sin haber empezado en la escuela, en la escuela de William Layton, ya empecé a ensayar en el Centro Dramático Nacional, y allí estuve 5 años enlazando un montaje con otro, Valle Inclán, Esquilo, Shakespeare, en fin, David Mamet, unos autores maravillosos. Y tuve la suerte de que vino a verme un representante que me propuso llevarme. Y yo dije, sí, claro. Sí. ¿Eso qué es lo que es? Pero, ¿eso qué es lo que pues es? Bueno, bien. yo sabía lo que era, pero era como, ostras, claro, ese momento ha llegado. Claro, ese momento ha efectivamente. llegado. Y ahí me presenté a unas pruebas de televisión para hacer colegio mayor a los 5 años, estos que estaba haciendo teatro. Y me cogieron, y entonces pues ahí empezó mi periplo audiovisual, que fue lo primero que hice, colegio mayor, ¿no? Oye, fíjate que hace poco un compañero, Sergio Peris Mencheta, que visitó... He trabajado con él varias Valladolid. veces, le tengo mucho cariño. Pues hace muy poquito para recoger un premio, que de premios también hablaremos después, y decía que fíjate que si hay algo
algo que ahora va a ser más puro que nada. Siempre hablamos del vídeo de Radio Store, que nunca se acabó de matar a la radio, y de que la tele iba a acabar con el teatro, que nunca ha podido con él. Pero decía yo creo que en tiempos de tecnología, de efectos especiales, de IA, que es como ahora mismo un poco la gran amenaza o la gran ayuda, el gran futuro, y él decía, creo que nunca va a tener tanta pureza ni va a ser más puro el teatro como en estos momentos. Sí, yo creo que ahí hay que aferrarse. Vamos, ese discurso me lo ha robado, y no me lo ha robado a mí, nos lo ha robado a muchos que pensamos exactamente lo mismo. Suscribo todas las palabras. Yo creo que lo único que va a perdurar, además, lamentablemente, muchas salas de cine se están cerrando, otras cada vez hay menos afluencia, consumimos el audiovisual desde casa. Y luego, no solo eso, lo que tú dices, asistir a un espectáculo en vivo, real, imposible de plagiar, imposible de repetir, es irrepetible lo que sucede, porque además la función todos los días es la misma, los actores son los mismos, pero la función nunca es igual. Entonces, lo que tú asistes esa noche es esa noche, única y exclusivamente e irrepetible. Y yo creo que sí, que eso es lo que va a perdurar. Eso tiene un valor. Buscaremos cosas auténticas frente a tanta inteligencia artificial que no sabemos qué es veraz o qué es mentira, y frente a tanta cosa que se reproduce pero a la cual no asistimos, ¿no? Teatro, yo creo que es efectivamente algo que marca la diferencia. Tiene esa parte sensorial que se está perdiendo en algunos puntos y que es maravilloso. Y real, ¿no? Sí, y asistir realmente. Claro, claro. Bueno, ya has recordado algunos de tus personajes, algunas de las obras de los autores, por cierto, los clásicos, que se te dan muy bien, por cierto. También, bueno, el año pasado estuviste también girando con Los cuernos de Don Friolera, con Coriolano, porque es que has llegado a tener hasta representar dos obras a la vez, que me parece un poco esquizofrénico. ¿Eso cómo se hace, Roberto? Pues eso todavía... Tiene que ser fácil. No, pues todavía te puedo decir que es más esquizofrénico, porque hubo un momento en noviembre que yo estaba al borde del naufragio, te lo digo. Estaba rodando una serie que se llama A la deriva, para 3 Player, donde además hacíamos exteriores, que viajábamos a Canarias. Estaba ensayando Las amistades peligrosas, donde hago Balmond, y tengo una cantidad de texto brutal, representando Los cuernos de Don Friolera, que yo hacía de Don Friolera. Sí, estaba terminando, pero bueno. Imagínate que también tenía bastante texto. Y hacía 3 años que habíamos empezado Coriolano en el Festival de Teatro Romano de Mérida, ¿no? Entonces, pues iban saliendo ya al final bolos, y ese era el último bolo de Coriolano, una cosa a la que estaba ligado, muy ligado emocionalmente, y entonces se dio ese momento que hice 3 funciones a la vez. O sea, una ensayando y otras 2 representando. La última función de Coriolano, y ahí digo, aquí creo que me va a dar un soponcio. Bueno, el ¿no? esfuerzo de concentración, podemos hacernos una idea. Sí, de memorización, claro, porque claro, cuando tú estás de continuo con una función, eso lo tienes ahí en el disco duro y bien engrasado. Pero, por ejemplo, Coriolano hacía un mes que no la hacíamos. Y entonces es una función que tienes que estar... Yo cada X días volvía otra vez a refrescarme todo el texto, porque es mucho texto, es un texto de Shakespeare, que no es un texto cotidiano. Entonces, pues sí, tela. Bueno, me paro en Coriolano, en el teatro, porque es un personaje, a mí es que me gustan mucho los personajes históricos, los clásicos, nos ayudáis a trasladarnos a épocas bueno, que no conocimos, que están como siempre ahí, como muy conocidas, pero alguien les tiene que poner forma, cara y voz, como tú se la pusiste a nuestro gran jefe Viriato. Qué maravilla de personaje. Y ha pasado, fíjate, yo pensaba que había sido hacía menos tiempo, he estado viendo y recopilando y digo, pero si esto es de 2011. Eso es como hace 13 años, 14, por ahí. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? El tiempo pasa. Bueno, es que yo creo que naciste para ese personaje, o sea, es que me pareció fantástico. Sí. Bueno, ¿cómo son los personajes? ¿Te buscan a ti, te eligen a ti? ¿O tú los eliges? Los actores nacen para determinadas formas, caracteres. ¿Cómo los elegís o cómo llegan a vosotros?
Pues bueno, que esta es una pregunta difícil, porque yo creo que no elegimos los personajes exactamente, eliges por descarte, ¿no? Quiero decirte, a ti te proponen una serie de cosas y tú de eso que te proponen puedes decidir, pero no siempre uno es dueño de las elecciones, está mediatizado por lo que le ofrecen, ¿no? Entonces yo recuerdo durante un tiempo solo hacía personajes de buen marido, chico majo, persona fiable, buena persona, ¿no? Y ahí encadené uno tras otro. Alguien pensó que podía hacer un malvado y me dieron el marqués de la señora, un tipo diabólico. Y entonces ahí enlacé un malo tras otro y me tiré haciendo pues como unos cuantos malos. Con los personajes históricos me pasa lo mismo. O sea, de repente hice algún personaje histórico y a partir de ahí pues también me han llovido bastantes más, como el caso de Viriato. Entonces, los personajes... Sí, pero por ejemplo, claro, el personajes como la señora, la ficción, al final los vas a crear tú. Te escogen por un perfil, pero claro, es que vas a ponerle cara a Viriato, ¿no? Sí. Al gran héroe prerromano, aquí, de Hispania, en Hispania, en esa obra que es que nos tenía todos en vilo. Sí. Claro, ahí es que date cuenta que ya muchas personas cuando estudien a Viriato, ¿de quién se van a acordar? Pues de Roberto, Enrique. Qué responsabilidad, por favor. Pues sí, hombre, la verdad que sí. Por un lado sí que había una responsabilidad, ¿no? de encarnar a un héroe que además lo que tuve oportunidad de constatar es que de repente íbamos a Extremadura y decían, no, porque Viriato es extremeño. Íbamos a Zamora y decían, no, porque Viriato nació en Zamora. Bueno, en Zamora sobre todo. Los portugueses decían que Viriato era portugués. Entonces quiero decirte, como dice el dicho, el éxito tiene 1000 padres y el fracaso es huérfano, ¿no? Viriato se lo disputa a todo el mundo y sí que había una parte que era un reto, ya no solo por encarnar a este héroe, sino por encarnarlo y por hacerlo creíble y sobre todo había un reto porque había de esa cultura, de esos hispanos, como nos llamaban los romanos, que eran una suerte de diferentes tribus que andaban a palo siempre entre ellas, excepto cuando vino este hombre que consiguió anexionarlos a todos en contra del gran enemigo. Pero quiero decirte, queda muy poco rastro, queda muy poca información. Entonces era como cuando tú tienes el fémur de un mamut y los arqueólogos completan el resto del mamut, ¿no? Porque realmente hay muy poco y de esa cultura hubo que inventarse. Entonces era un reto en todos los sentidos, sí. Bueno, hablamos también de personajes, de ese tema que ha salido alguna vez sobre la palestra. Cómo a los chicos os beneficia el haceros maduros y mayores, y tú alguna vez lo has reivindicado alguna vez, ¿no? Esos papeles, pues también para mujeres un poco más maduras, más mayores, y maravillosas y estupendas. Pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué siempre para vosotros, por favor? Pues porque vivimos en una sociedad que está planteada así, quiero decirte. A la mujer se le exige, además en cualquier profesión, no solo las actrices, ser guapa, estar siempre joven, etcétera, etcétera. Y con el hombre es más permisivo. No obstante, también ocurre con los hombres. ¿Sí? No, sí, por supuesto, no es la misma, o sea, la producción normalmente de historias está hecha donde los protagonistas son chicos jóvenes. Entonces tú pasas de ser el protagonista a luego ser el padre del protagonista, o el amante de la protagonista que es joven o tal. Pero en las historias, no siempre, ¿no? Hay historias que sí que los protagonistas son gente madura, pero el grueso está hecho como se vende una imagen joven. Entonces somos todos víctimas, yo creo, del edadismo, hombres y mujeres, pero además la mujer soporta un plus más, que es que además tiene que ser eternamente... Hay una crítica mayor. Claro, tiene que ser una cosa por su estética. Un hombre, si destaca por su profesión, pues bueno, en su aspecto es una cosa secundaria. Con la mujer siempre se está ahí, ¿no? Pero bueno, los sueldos, las mujeres y los hombres no son los mismos, las oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Quiero decirte, esta desigualdad todavía sigue estando bastante... Estoy pensando cuándo dejaremos de preguntar por eso. No dejamos de hacerlo porque hay que ponerlo sobre la palestra, pero... Bueno, hay que seguir peleando. Hay muchas cosas que todavía no se han conseguido y hay que seguir peleando. Y la igualdad de la mujer es una de estas cosas que hay que seguir peleando. Hay que pensar en cómo estábamos con el tema de la mujer hace 50 años, cuando las mujeres, o 60 años, cuando las mujeres tenían que pedir autorización para tener una cuenta, no se podía votar. Inconcebible ahora. Cosas así, ¿no? No estaban en las universidades, ahora las mujeres copan
en las cúpulas de las universidades. Entonces se va avanzando, pero lamentablemente el neandertal todavía sigue por aquí. Alguno todavía. Muchos, sí. Bueno, como hemos pasado a la televisión y a las series de ficción, hemos hablado de ese personaje histórico que fue Viriato, también te metiste un poquito en esa serie de Isabel, que, bueno, que es una de mis favoritas, porque ese personaje de Isabel la Católica fue maravilloso, entonces te vimos por ahí, no recuerdo ahora... De Muley Hassen hacía, del sultán de Granada, por favor. Gracias. Oye, qué personaje también, bueno, fue cortito, pero era muy significativo también. Bueno, es que además yo acababa de tener a mis hijos y entonces yo lo único que podía hacer era personajes así, porque estaba en plena crianza, ¿no? Y fue una bendición que me llegara este personaje que tenía pocas sesiones, pero era tan bonito. Además, tuve la oportunidad de rodar en la Alhambra. Es verdad. En la Alhambra de día y en la Alhambra de noche. La Alhambra es uno de estos es cierto. monumentos que no se suspende sus visitas, pase lo que pase. Aunque haya un golpe de Estado, yo creo que la Alhambra sigue... pero nosotros rodamos de día con zonas acotadas donde los turistas nos sacaban fotos pensando que éramos parte del decorado, sí. Y luego de noche, que fue, eso no lo olvidaré jamás en la vida, la Alhambra de noche tenía algo que es indescriptible. Entonces sí, fue muy bonito hacerlo. Qué fantasía. Bueno, por ese personaje de villano en La Señora también recibiste una nominación. ¿Cómo es esto de recibir premios? Fíjate que estaba haciendo un recuento y, hombre, yo me hubiera gustado verte recogiendo más estatuillas y más cosas. Alguna más hace falta, Roberto. Pues no te creas, yo tengo varias, yo me siento muy agradecido por las que tengo. Tienes una gran nómina, pero digo, a ver, aquí me faltan, aquí me faltan. No, tengo ahí una estantería que está en mi habitación discretamente por esto de que lo veo yo cuando me acuesto y así no tengo que, las visitas no tienen que soportar mis ¿Cómo que no? Al salón ahora mismo con todo. Pero no, yo me siento... Sobre todo, me siento muy reconocido cada vez que me dan un premio por algo, porque digo, ¿en serio yo? Muchas gracias. Sí. Y siento que es algo que viene por añadidura, pero para mí, siempre lo he dicho y no es un eufemismo, es verdad, el mejor y el mayor premio, porque los premios siempre son muy relativos. Cuando hay un tribunal, porque es un grupo de gente con unos gustos determinados y siempre eso va a estar, yo he hecho de tribunal, de miembro de un jurado, sí. Y de repente sé lo que significa eso, ¿no? Muchas veces recuerdo en algún festival importante en el que estaba, como de repente la mitad del tribunal estaba a favor de una película, la otra mitad estaba a favor de otra. No es fácil. El ex aequo no era posible y entonces se vota una tercera que era la segunda opción de los dos grupos. Quiero decirte, esto te da un poco la medida de cómo son las cosas, ¿no? Todo está mediatizado por unos gustos de un grupo, de unas circunstancias. Eso es el mejor y el mayor premio. Es llevar 36 años, creo que llevo, trabajando en esto y poder seguir trabajando en esto y disfrutando de mi trabajo. Ese es el mayor. Aquí en tu tierra te han dado alguno, sí. Has recibido... Aquí he recibido los más bonitos, el garbanzo, el piñón, la medalla de Valladolid, de las artes, bueno, unos cuantos. Sí, el de Teatro de Diputación, sí, que exacto. También en ese momento, por cierto. También otro que me dieron por El alquimista impaciente, sí. El Meliá de Valladolid o algo así. O sea, pero vamos, de verdad, o sea, es que esto son como anécdotas porque yo creo que de verdad, si a mí me dijeran pide un premio, diría ese. No seguir así, seguir sin parar de trabajar. Claro. Oye, hubo un momento muy especial aquí en Valladolid también, ya que estamos hablando de premios en Valladolid. Por supuesto. Dime cuál fue el momento más... No te voy a decir nada, venga, a lo que tú te refieres. A ver si lo acierto, ¿El pregón? Sí, ese momento fue para mí increíble. ¿Cómo fue ese momento que todos... no eres el primer pregonero que pasa por aquí, Sí, fíjate, ya he tenido unos cuantos, Cifuentes, Teloncillo... Y todos lo recordáis con una emoción. Hombre, por favor. Es que eso no tiene, es algo inigualable. Estar en ese balcón de ese ayuntamiento maravilloso y yo siempre he estado en la perspectiva diferente, ¿no? Claro. Entonces estar ahí arriba soltando el pregón y sintiendo primero la gratitud porque me eligieran a mí para hacerlo, ¿no? Y luego
sintiéndome muy abanderado de Valladolid desde mi pequeña esquina, desde Pajarillos, porque yo en mi pregón, por supuesto, hablando de Valladolid y de toda mi infancia y mi juventud en Valladolid, pero con Óscar Puente, pero fue eso, desde mi identidad también de periférico, ¿no? Que me gusta ser de Pajarillos, reivindico ser de Pajarillos y desde ahí. Y estaba pues mi familia, estaban mis amigos, fue muy bonito, la verdad. Sí. Bueno, y con una ciudad que te reconoce y te quiere, te sientes profeta en tu tierra, claro, por supuesto vuelves. que sí. Y además de la manera en la que somos aquí, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta forma de ser, así como hay gente que se queja de que somos secos y no muy dados a las alaracas, pero creo que hay una sinceridad en eso, ¿no? Entonces yo siento mucho aprecio y mucho aprecio sincero. Entonces sí. Mira, antes hablaste de una serie con la que empezaste en esto de la televisión. No sé si tenemos por ahí esas imágenes, ese colegio mayor, que por cierto he visto caras y caras, y claro, digo, madre mía, todos estos actores, ¿dónde están ahora? Había un ramillete de ¡Qué caras. fantasía! Esta escena con Jorge Sanz. Con Jorge Sanz, con Cayetana Guillón Cuervo, Ernesto Alterio, sí. Yo qué sé, Quique San Francisco, ya no está con nosotros. Sí. Oye, Roberto Enríquez, mira hacia atrás y ¿qué ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué recuerda? ¿Qué se parece a todo lo que soñabas? Pues bueno, miro hacia atrás y veo tantas cosas, ¿no? Porque el recorrido es largo, pero como estamos aquí, he venido por hablar de las amistades peligrosas, del Calderón, todo tiene que ver con esto, pues miro hacia atrás y me siento muy afortunado, ¿sabes? De verdad, me siento muy afortunado porque he cumplido mi sueño, porque mi sueño siempre fue ser actor, he peleado duro por serlo y me he visto recompensado y reconfortado por esta profesión, ¿no? No, por supuesto, hay un capítulo importante de los sinsabores que tiene esta profesión, las dificultades y la parte, pero yo me quedo obviamente con lo que te decía antes, con llevar tantos años y haber podido, haber podido trabajar en tantas disciplinas con tantos personajes maravillosos, tantos compañeros, tantos directores y directoras y gente que me ha aportado tanto, ¿no? Y sobre todo que he podido desarrollar mi sueño, hacerlo realidad. Eso, miro hacia atrás y veo un sueño cumplido y me siento tan agradecido. Bueno, pues vamos a mirar hacia adelante. Hacia adelante, por supuesto. ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué personaje de estos que hemos hablado y que has dicho, pues mira, me han llamado para hacer de esto, pero quiero hacer de este personaje, de este señor y nunca me han llamado? A ver. Pues mira, empiezo, la gira de las amistades peligrosas recién acaba de nacer, o sea, llevamos muy poco tiempo, llevamos desde noviembre. Entonces, primero tenemos una larga gira por toda España y luego recalamos en Madrid en septiembre y estamos ahí como 2 meses y volvemos de gira hasta finales de enero, más o menos, que ya acabaremos con la función, ¿no? Entonces tengo un largo recorrido con esta función. Tengo otros proyectos de teatro que me han ofrecido, lo que pasa que es más a largo plazo y eso todavía está por concretar. Tengo parece la canción, tengo una obra una serie que estoy rodando que se llama A la deriva, que es para 3Player y bueno, en fin, de momento para 3Player, creo que luego irá a alguna otra plataforma. Sigue, continúa. Bueno, sí, ahora terminamos el rodaje, hemos estado en plató y en exteriores cerca de Madrid, después de haber estado, porque la ficción se ubica en un pueblo costero, pesquero, de pescadores, armadores, donde ocurre un misterio que cambia los acontecimientos, no puedo hablar. Y entonces está ubicada en los años finales de los 60-70, ¿no? Entonces rodamos en Canarias, todos los exteriores del principio, estuvimos en Madrid rodando la plató y otros exteriores mesetarios y volvemos ahora a Canarias a rodar más exteriores con mar, barcos y demás. Entonces la acabamos a finales de febrero, tendrá un periodo de montaje, de edición, todas estas cosas y luego ya saldrá a la luz, ¿no?
Y estreno en marzo también una película, una comedia negra y muy sangrienta que se llama Aves de Corral, de un joven director, se llama Antonio Vicent. Sí, sí. Y bueno, yo qué sé, y cosas por ahí, sí, sí. Bueno, pues teatro, cine, televisión, que es la esencia de nuestro gran actor Roberto Enríquez. Oye, ha sido un placer, oye, qué bien, te vamos a ver todo el año, podemos ir al teatro, si no es aquí en Valladolid, pues nada, solamente tienen que consultar, porque a lo mejor les pilla cerca en una ciudad en la que van a estar, si no ponemos la tele y si no vamos al cine. Esto es fantástico, pues es verdad, que es lo que tenemos que desear, que dure por muchísimos años. Muchísimas gracias. Roberto, muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber podido escuchar esa voz fantástica, por favor, no pasa nada que el Teatro Calderón no tenga buena acústica, no pasa nada. No, tiene buena oímos. acústica, pero la tenía mejor. La tenía mejor, correcto, muy bien. Reyes, un gusto estar Puntualización. contigo, un placer infinito. Y nada, nos vemos en las tablas. Pues claro que y sí. en la vida. Nos vemos. Un placer. Bueno, señores, pues ya saben que, oye, que no nos queda por tener oferta con la que disfrutar de nuestros grandes actores. Nosotros, ya saben que les emplazamos al próximo Café Pendiente con más personajes, con más historias que contarles. Hasta pronto.